Continuamos, por favor, con la exposición del doctor Enrique Granizo con el tema uso de los medicamentos genéricos en el sector público y privado. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes, distinguidas señoras, señores y señoritas. Para mí resulta muy grato venir y comparecer ante ustedes aquí en lo que fue mi alma mater. Aquí pasé yo casi más de 30 años como profesor de farmacología de esta Facultad de Medicina. He tenido también la oportunidad de servir tanto en la industria farmacéutica como farmacólogo que soy, y también en el sector público. Desde la perspectiva, hace muchos años que fui jefe de farmacología del Seguro Social Ecuatoriano, y luego ya como viceministro de Salud Pública, en donde también me cupo el honor de presidir la Comisión Nacional de Medicamentos, de hacer su formulario terapéutico, etc. De modo que declaro haber estado jugando un poco en las dos caras de la moneda. Y lo que quiero venir acá a contarles es también algo de la experiencia que me ha tocado vivir cuando como actor de estos, o cuando protagonista de estos diferentes actores, me ha tocado jugar a veces en un bando, en otro. Y lo que quiero decirles es una cosa. El problema del medicamento tiene muchas aristas. Y yo diría pues que hay tres grandes segmentos o políticas que hay que saberlas implementar para poder hacer e ir hacia un uso racional del medicamento. Me explico. Yo lo veo como un triángulo en donde juega el sector industrial, el sector de políticas tecnológicas con investigación y desarrollo, la circunstancia académica y el sector sanitario, donde están las políticas públicas que tienen que precautelar el uso adecuado y racional de este bien para la comunidad. Alguna vez yo hablaba con Monkeberg, un gran salubrista chileno, y yo le presentaba toda mi angustia cuando decía: ¿cómo hago para quedar bien con los tres protagonistas de la política del medicamento? Y él, que tiene un precioso libro que se llama Jaque Mate al Subdesarrollo, me decía: Enrique, tú estarás bien cuando quedes mal con los tres y cuando ninguno de estos tres actores esté satisfecho, porque si te vas por el un lado quiere decir que estás yendo con eso que ahora llaman un sesgo hacia allá. Entonces estás favoreciéndole a ese sector en detrimento posiblemente de los otros, y así sucesivamente. Entonces es por esto que yo creo que el abordaje de un problema tan complejo como es el del medicamento tiene que hacerse sin estos sesgos, es decir, tomando en cuenta a todos los actores, consensuando con ellos y tratando siempre de mirar hacia el beneficio de la comunidad. En este sentido, yo quiero decirles que en el año de 1978, cuando yo terminaba mi posgrado en medicina interna en el Hospital Andrade Marín y asumía las funciones de jefe nacional de farmacología del Seguro Social, se reunían en Kazajistán, en la ciudad de Alma-Ata, las autoridades de salud de 189 países, y se firmaba la declaración de Alma-Ata que todos los conocemos y que proclamaba el avanzar en esa época
todos hacia la salud en el año 2000, cosa que lamentablemente no se ha cumplido. Ahí es cuando se dijo y se declaró que la salud era algo más que la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, psicológico, social, un poco como cínicamente decía un salubrista amigo mío también, era más o menos algo como el orgasmo. O sea, toditos estar felices, sin nada que nos agobie. Y esa era la declaración de Alma Ata. Y bueno, así en esta declaración, en el capítulo 7, numeral 3, ya se dijo que la atención primaria de salud comprenderá varias actividades, entre ellas el suministro de medicamentos esenciales, y se ponía entonces el dedo ya en la llaga para comenzar con una política racional de medicamentos esenciales. En los objetivos del milenio, una de las metas para el año 2015, bien saben ustedes, distinguidos colegas, es lo que dice: en cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales asequibles en los países en desarrollo. Ojalá podamos cumplir acá. Y se habla también luego en la resolución de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en el año 2004, se habla de 4 líneas estratégicas para cumplir los objetivos del desarrollo del milenio, que serían ya, ahora sí, se habla en forma muy clara, de políticas coherentes de medicamentos genéricos, de estrategias de contención de costos y gestión de derechos de propiedad intelectual, de fortalecimiento de los sistemas de suministro y de mecanismos regionales de compras conjuntas. Estas 3 últimas numerales realmente han sido tocados y se van a seguir tocando, y entonces a mí me quedará hablar un poco de lo que se cree los retos para la implantación de estrategias de medicamentos genéricos. Se reconocieron en estas conferencias, y ya desde antes, cuando nos reuníamos en Ginebra, en el Comité para Medicamentos Esenciales, que había una falta de armonización en la definición de lo que es un medicamento genérico. Y hasta ahora no sabemos muy bien qué mismo es un medicamento genérico. Todo el mundo habla del medicamento genérico, y van a ver que esta misma mañana ya hubo una controversia en la especificación de lo que es un medicamento genérico. El personero de la industria farmacéutica, que tuvo su relato en esta mañana, habló un poco de medicamento genérico como el medicamento que podría ser de marca, pero que es similar a un medicamento innovativo. Y cuando yo conversé con la doctora Brazales, ella me dijo: doctor, no es eso lo que es un medicamento genérico. Y vamos a ver que aún en diferentes países todavía no hemos podido ponernos de acuerdo en lo que es realmente un medicamento genérico. En algunos países hay ausencia de reglamentación, se vio, escasos incentivos para la oferta de este tipo de medicamentos. Aquí se ha ido ya avanzando, y lo más preocupante de mi parte es la poca aceptación por parte de los prescriptores y de la comunidad en lo que respecta al uso del medicamento genérico. Hay una desinformación de sus beneficios, y muchas veces esta desinformación
agobia a todos los interesados en el problema. Entonces veamos, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Fíjense, la OMS utiliza el término genérico como producto farmacéutico multifuente, quiere decir de varios orígenes, y lo define como un equivalente farmacéutico o alternativa farmacéutica. Y dice, los productos farmacéuticos multifuente que son equivalentes terapéuticos son considerados como intercambiables. Introduce el concepto de intercambio entre los que serían equivalentes farmacéuticos. ¿Qué es el equivalente terapéutico? El equivalente terapéutico sería el medicamento que tras su administración en la misma dosis expresada en moles, por la misma vía y en las mismas condiciones, produce un efecto similar, esencialmente los mismos, con respecto a su eficacia y a su seguridad. Entonces estos serían equivalentes terapéuticos y por lo tanto serían intercambiables. Y esto podría demostrarse mediante estudios de bioequivalencia, mediante estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos, ya sea clínicos o in vitro. Y entonces aquí está bastante un problema, porque tampoco se ha podido uno ponernos de acuerdo en qué mismo vamos a basarnos en lo que respecta a bioequivalencia. Bioequivalencia necesariamente requerirá estudios clínicos in vivo, o, como dice la Organización Mundial de la Salud, puede haber bioequivalencia y aceptarse bioequivalencia en determinados productos con pruebas in vitro y ser aceptados de esta manera. La definición ecuatoriana no concuerda mucho con la definición de genérico de la Organización Mundial de la Salud, porque les hago notar, distinguidos colegas, que la Organización Mundial de la Salud, al decir medicamento multifuente y bioequivalente, no habla en absoluto ni de pérdida de patente, no habla en absoluto de marca, y por eso muchas industrias han dicho, el mío es eso, y algunos países los han aceptado como genéricos de marca y les llaman genéricos de marca. Por ejemplo, hablar con un sufijo del nombre del productor y el prefijo, el nombre o un apócope del nombre del medicamento genérico. Según la Organización Mundial de la Salud, de lo que ellos recomiendan, sí, eso sería un genérico. Según la acepción ecuatoriana, no, ese no sería un genérico. Miren lo que dice la definición ecuatoriana: son medicamentos genéricos aquellos que se registran y emplean con la denominación común internacional, es decir, con un nombre no de marca, denominación común internacional del principio activo, propuesta por la OMS, o en ausencia de esta denominación común internacional, con una denominación genérica convencional reconocida internacionalmente y cuya patente de invención haya expirado. Esto lo dice la definición ecuatoriana. Y claro, añade que los medicamentos genéricos tendrán obviamente los mismos niveles de calidad, de seguridad y eficacia requeridos para los de marca. Entonces aquí sí les da bioequivalencia, desde luego, con los de marca, pero reconoce como medicamento genérico aquel que se emplea sin marca. Fíjense por qué les digo todo esto, porque todavía entonces tenemos que sentarnos a armonizar.
porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo en definir qué mismo es un genérico. Y vamos a tener que otra vez ponernos a sentar. Y esta es apenas uno de los grandes desafíos que todavía tenemos, cuando no en eso de patentes, licencias obligatorias, etcétera, que ya otros contertulios y otros expositores lo han hecho con mucha brillantez en este mismo seminario. También tenemos que entender qué es esto de la biodisponibilidad. Creo que aquí todos estamos de acuerdo en que se trata simplemente de la cantidad de medicamento que llega a estar disponible en el tejido, en el sitio a donde está destinado, en la célula diana, en la célula target, como dicen otros. Y entonces eso se mide mediante su velocidad de absorción, etc. El problema de la bioequivalencia es otro problema conflictivo. Aquí discutimos el año pasado también en el Congreso Latinoamericano de Farmacología que tuvimos, y se armó una gran discusión con los colegas cubanos, con los colegas argentinos, con los colegas chilenos, en saber exactamente qué mismo queremos cuando hablamos de bioequivalencia y qué debería comprobar que dos medicamentos son bioequivalentes. Entonces, por ejemplo, casi todos estaban diciendo que esto se puede medir, de hecho, si es que los dos medicamentos superponen su curva farmacocinética y farmacodinámica, si es que cabe curva en esta última. Pero la curva farmacocinética es medible, es decir, el tiempo de absorción, el tiempo en que llega a su máxima concentración en el plasma, el área bajo la curva, la concentración máxima que alcanza, etc. Si los productos demuestran una curva más o menos similar o dos curvas superpuestas, entonces dice son bioequivalentes. Buenas prácticas de manufactura es otro término que todo el mundo lo ha usado y que no sabemos exactamente si se cumplen o no se cumplen. Buenas prácticas de manufactura constituyen parte del aseguramiento de la calidad que garantiza que los productos sean producidos, controlados de manera consistente, observando estándares de calidad apropiados para el uso previsto de acuerdo a lo establecido en la autorización de comercialización. Esta sería una buena práctica de manufactura. Y esto aseguraría la calidad del medicamento. Aquí siempre se ha proclamado y se reclama: nosotros tenemos BLPs. Somos una industria que tenemos buenas prácticas de manufactura. Hay que creernos, desde luego, no tenemos por qué dudar. Pero aquí la autoridad tiene que ser muchísimo más rigurosa. Si la autoridad debe controlar celosamente la promoción de los medicamentos para evitar la inducción de un uso irracional de medicamentos, aquí creo yo que debe demostrar mucho más su fortaleza institucional para exigir que cada industria farmacéutica realmente cumpla con las buenas prácticas de manufactura que tiene asignada para determinado producto. Aquí yo podría decirles algo que no es ninguna infidencia. Existen más o menos unas 60 plantas industriales farmacéuticas en el país, de las cuales una buena mayoría ostenta certificación de buenas prácticas de manufactura de acuerdo a la declaración 32, a los índices 32 de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Esas son aceptadas, estos índices y estas reglas y estos estándares, por nuestra autoridad competente, el Ministerio de Salud Pública. Algunas otras todavía no tienen y no han llegado a esos estándares.
y esa industria farmacéutica nacional está haciendo medicamentos. Ellos, yo entiendo, porque los conozco, quieren ya introducirse, obviamente, y ser certificados con buenas prácticas de manufactura de índice 32, como manda la ley. Quieren hacerlo pero requieren ayuda técnica, requieren inversión y requieren también hasta cierto punto un poco de aseguramiento de mercado para su producto. Muchos de ellos me han dicho, muy bien, yo voy a invertir $5 millones para hacer un paracetamol que sea de cápsula de gelatina blanda, igual que el Umbral, y poder competir con el Umbral. Yo tengo que traer tal máquina, tal otra, tengo que hacer este estándar y tales y tales y tales cosas. Bueno, ¿y quién me asegura mi mercado? ¿Me va a comprar quién? ¿El Seguro Social? Porque yo hago la inversión y después ¿cómo pago esa inversión? Entonces miren, aquí ya viene entonces la arista de comercialización y ya vienen otro tipo de aristas que es necesario aquí pues dilucidarlas. Sea como sea, aquí en el país hay solo una industria farmacéutica que tiene estándares europeos y que puede fabricar medicamentos con estándares europeos. ¿Por qué les digo eso? Porque puede ser que exista un producto de origen europeo que quiera hacerse aquí, en el país, para sustituir las divisas y hacer una sustitución de inversión. Pero ellos, obviamente, reclaman que la industria que los vaya a elaborar determinado medicamento sea calificada con los estándares de la EMA, es decir, de la Agencia Europea del Medicamento. De lo contrario, su casa matriz, alemana o francesa, no permitiría que ese producto sea elaborado por una industria nacional. Entonces, llegar a esos estándares es bastante costoso, bastante difícil. Bueno, no seamos muy ambiciosos. Digamos que el Ecuador quiere exportar medicamentos a Colombia o al Perú. Para exportar medicamentos a Colombia requiere una certificación del órgano regulador de Colombia, del INVIMA, que ha tomado cierta fama en Latinoamérica como una agencia reguladora muy exigente en estándares de buenas prácticas de manufactura. Entonces, aquí viene la gran interrogante. ¿Cuántos de nuestros laboratorios estarían en capacidad de pasar el examen INVIMA? Tal vez todos, tal vez una parte, etc. Entonces, miren ustedes que en esto de buenas prácticas de manufactura no es cuestión nomás de hacer enunciados, sino de demostrarlos mediante todas estas reglas y estos acápites, y esto es lo que debe garantizar la autoridad estatal para los fines consiguientes que luego vendrán, que quiere decir la creación de confianza en el prescriptor y en el usuario con el medicamento genérico. Entonces, la calidad del medicamento precisamente es esto: la aptitud de este medicamento para el uso al cual se destina, determinada por la eficacia ponderada respecto a su seguridad y de conformidad respecto a las especificaciones de identidad, concentración, pureza y otras características. Entonces, habrá que hacer muchísimas estrategias, ya se han hablado muchos de estos. Una de esas estrategias es facilitar el registro, hacer reglas de calidad, el precio, el suministro, la propiedad intelectual, la prescripción, dispensación, etcétera, que aquí se está tratando. Promoción de la comercialización, el cuadro de medicamentos básicos, que es algo muy esencial también y que hay que seguirlo
manteniendo, etcétera, etcétera, acá de lo que ya hemos hablado. Entonces, a nadie le cabe la menor duda de que el medicamento, sea genérico o sea de marca, tiene que ser de calidad. En eso creo que hay un consenso, porque no pueden haber medicamentos de segunda categoría, porque bien, aquí se cumple un poco la ley del todo o nada. O es medicamento de calidad o simplemente ya no es medicamento, porque ya no cumple la oferta terapéutica, ya no cumple el fin para el cual está destinado. De tal manera de que en eso no nos cabe duda de que el medicamento genérico de marca, intercambiable o de marca, tiene que ser de calidad. Pero miren ustedes, todos estos conceptos básicos que son requisitos indispensables para asegurar la calidad. Como yo digo, inclusive se destaca la estabilidad, y esto tiene que tomar muy en cuenta la autoridad competente para que nos dé esa garantía. Sobre la bioequivalencia también creo que ya se ha llegado a un consenso. Como yo les dije hace un momento, no todos los medicamentos para ser catalogados bioequivalentes requieren de presentar certificados de la bioequivalencia. Hace algunos años la Organización Mundial de la Salud, y recuerdo cuando yo estuve en uno de estos comités, en uno de estos foros, nos pusimos terriblemente exigentes, que el certificado de bioequivalencia, y si no, no puede haber intercambiabilidad. Y así se dijo en alguna declaración. Entonces, claro, se frotaron las manos la industria farmacéutica de investigación, que ellos sí tenían la posibilidad de demostrarlo esto. Y esto agobió un poco la disponibilidad de medicamentos genéricos. Esto ha sido revisado. Y ahora, ya en el año 2004, en la quinta conferencia de la Red Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, ya se ha definido y se ha dado una guía para ver qué productos requieren estudios de bioequivalencia in vitro y cuáles in vivo. Pero siempre se alienta a los países a que no se conformen con estudios in vitro, es decir, estudios de disolución, estudios de liberación simulada de los medicamentos, de estabilidad, etcétera, de dureza, de la tableta, en fin, ustedes saben mejor que yo. Entonces, lo que quiero decir es que se alienta a los países a que pasemos también paulatinamente y cada vez más hacia los estudios in vivo, sobre todo en productos de riesgo sanitario. Y aquí, por ejemplo, puede cumplir un rol importantísimo la universidad, porque la universidad, con su autoridad moral, sí puede ayudarnos a mantener un buen programa de estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad in vivo, que desde luego son estudios costosos, son estudios caros y que deben tener una financiación, pero sostenible y sustentable, para que no sean pues golondrinas de un día y luego desaparezcan. Bien, el médico ha sido el blanco para esta desinformación, porque el médico es el que recibe representantes de la industria farmacéutica, pero el médico también está en foros académicos, también está en el sector público, y en él se crea un conflicto y una disyuntiva, y muchos colegas me han dicho: a ver, Enrique, tú que eres farmacólogo, dime, ¿el medicamento genérico es bueno o es malo? Yo tengo obligatoriamente que recetar acá, porque en la mañana estoy en el Seguro Social, pero en la tarde, como estoy en mi consultorio y tengo pues pacientes de alguna élite económica, ahí tengo que recetar productos de marca. Esto no puede ser así, esto no es correcto. Entonces, yo creo
que tanto el médico como la ciudadanía se mueve entre la expectativa y la incertidumbre. Se han hecho también estudios y encuestas en la ciudadanía, aquí y en otros países, en sectores deprimidos de la población y en sectores altos. Y en los sectores más deprimidos de la población se ha visto que hay menor aceptabilidad para el medicamento genérico. Se han dicho, por ejemplo, sí, como somos pobres, nosotros debemos tener solo genéricos. A nosotros los pobres en los hospitales solo genéricos nos dan. Y como son gratuitos, pero no valen nada. En cambio, el medicamento caro, ese sí puede cumplir las expectativas terapéuticas. Y esta gente pobre, en la cabeza ha sido mucho más sensible para gastar de su propio pecunio medicamentos caros y onerosos, porque han tenido la percepción, ahora sí hablo de las percepciones, de la gravedad de su enfermedad. Y han dicho: yo sí soy diabético. Si fuera esto un dolor de cabeza, pase. Pero yo, para mi diabetes, yo sí tengo que usar este tipo de producto caro, porque de lo contrario mi vida peligra. Entonces miren, todo esto hay que trabajar mucho. Y en esto aquí, en cambio, más que la autoridad regulatoria, tiene un deber moral la academia. Nosotros, los profesores, acá debemos hacer un esfuerzo enorme en pregrado y en posgrado para ir rectificando estas distorsiones de la información, pero desde luego con la garantía de la calidad que debe darnos el organismo regulador. Entonces la propuesta es que hay que hacer campañas de comunicación, pero involucrando a todos los actores. Nuevamente hablo de todos los actores, sentándonos todos a hablar, con un apoyo gubernamental. Y es importante que los prescriptores y público confíen plenamente en la calidad. Para ello tenemos que hacer programas de garantía de calidad, bien diseñado y amplio. Y hay que incorporar agentes sensibles con capacidad técnica, como colegios, gremios, sociedades científicas, asociaciones de consumidores, universidades, ONGs, etc. Yo creo que el rol de la Sociedad Ecuatoriana de Farmacología, de la que yo fui su presidente, la Federación Nacional de Médicos, cualquier otra institución, por ejemplo, la que muy bien lo comanda el señor Juan Cubi, y así, todos ellos, todos estos actores y gente patriota y pensante deben poner propuestas para ir incorporando y para ir rompiendo y desbrozando el camino, pero en forma sencilla, transparente, a prescriptores, dispensadores, consumidores, para que acepten, evidenciando los beneficios y también los sesgos de otros intereses, de tal manera de que hay que emplear adecuada y racionalmente el medicamento genérico, y para que crean y vean ustedes que esto no es cuestión de países en desarrollo, ni en subdesarrollo, ni en nada. Miren, señores, no es que yo sea farmacólogo y por eso quiera hacer apología del medicamento. Yo sé que muchos colegas dicen: no hay que farmacolizar o medicalizar la salud. Se ha creado un mito enorme en el medicamento. Se cree que todo diagnóstico y toda enfermedad necesariamente tiene que ser tributaria del medicamento. Es cierto, hay muchas enfermedades que realmente son incurables, que podrían tener su evolución con o sin medicamentos. Eso lo sabemos los médicos. Hay ciertas enfermedades virales que tienen su desarrollo y se van, son autolimitadas. Pero lo que yo quiero sí demostrarles es que en Europa, por ejemplo, un estudio demostró que el uso de medicamentos y la expectativa de vida, y sobre todo la calidad de vida, está estrechamente relacionado con el empleo
de estos bienes, de estos elementos que se llaman medicamentos. Fíjense ustedes, los países de mayor expectativa de vida son los que mayor consumo per cápita tienen de medicamentos. Los países de menor expectativa de vida tienen menor consumo de medicamentos y menor calidad de vida, es decir, de menor suma causal. Y fíjense ustedes, Estados Unidos es el que más consume medicamentos genéricos. 89% de los medicamentos consumidos en los Estados Unidos son genéricos. Le sigue Canadá con el 81%, Alemania, etcétera, Japón, y en cambio los medicamentos en Latinoamérica apenas son el 7.8% de genéricos. Y se aumenta un poquito cuando entran estos genéricos de marca o intercambiables o similares. Y todavía están muy lejos de lo que nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos que el medicamento genérico con denominación común internacional, de precio asequible y de buena calidad, sea el que domine el mercado o el consumo de nuestra comunidad. Y no quiero hablar de biofármacos, esto es otro tema muy diferente, allí también hay grandes oportunidades, y yo creo que aquí hay una gran oportunidad inclusive para la industria si vamos hacia una política racional del uso del medicamento. Termino diciendo que entonces los medicamentos genéricos son agentes esenciales para la salud a largo plazo de una comunidad. Que el programa debe tener sustentabilidad, que un programa de medicamentos genéricos debe ser un programa vital, porque si no, el mantener por inercia, ¿sí? Porque el gobierno anterior lo tenía, yo también tengo que tenerlo. Eso tiene que ser innovativo, vital, ser una política de Estado, no de un gobierno, como tanto se dice. Tiene que tener la fuerza que le permita prosperar. La demanda de salud de los pueblos y la globalización de la industria de medicamentos genéricos traen nuevos desafíos al país, y muchos actores deben interactuar con capacidad técnica y sobre todo con honestidad y patriotismo. Era todo lo que quería decir. Muchas gracias.